El fantasma errante. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Luis Cano. Luis, ¿desde dónde nos escuchas? Bueno, me estoy comunicando de León, Guanajuato. Perfecto, saludos a los amigos de León. ¿Qué nos quieres comentar? A propósito, mira. Bueno, yo tengo una historia que pasó cuando yo trabajaba en el museo en Explora, de aquí de León. Sí. Yo trabajaba como guía en ese tiempo, por allá del 2012. Con los compañeros estábamos pues en el turno de la tarde y pues en ese turno no había casi gente. Entonces las salas estaban en remodelación. Cuando nosotros y varios compañeros nos sentamos para descansar, pues yo a lo lejos alcanzo a distinguir una silueta de una persona, pero pues yo era muy escéptico en ese tiempo y pues realmente no, así como que no distinguía, y pues yo creo que por el cansancio pensaba que pues era otra cosa. Cuando veo la silueta de una mujer, pero como muy desvanecida, pero con una vestimenta antigua. Entonces me le quedo así, pues como fijo, y le digo a una compañera, oye, ¿alcanzas a ver lo que yo vi? Y me dice, sí, alcancé a ver lo mismo. Entonces, cuando le describo lo que yo vi, coincidió lo mismo que ella vio. Entonces, desde ahí yo empecé a creer en ese tipo de cosas paranormal. Claro. Oye, y platicándolo ahí en ese momento ella vio lo mismo, pero después, ¿en algún otro momento platicaron con alguien más que trabajara ahí? Sí, pues pasaron muchas situaciones. Bueno, esa no fue después algo en particular. Entonces, yo cuando pues nos cambiaban así de diferentes salas, había también otra sala que era la sala de espacio, que pues estaba totalmente oscura, pero se concentraba mucho, bueno, yo diría como las energías, porque como la sala tenía cosas magnéticas y todo, pues el show de, pues para poderles explicar a la gente cómo funcionaba toda esa parte de la ciencia, siento que también como que atraía ese tipo de energías. Entonces, en una ocasión, igual esa sala la estaban reparando de la parte de arriba y nosotros estábamos en la parte de abajo. De la nada se escuchó un golpe pero fuerte, y de la nada baja unos niños. Estos niños nos llegan y nos comentan que pues vieron una sombra. Entonces, otra señora que estaba haciendo la limpieza comentó lo mismo, que alcanzó como a escuchar el ruido, pero fue tan intenso que hasta nosotros, hasta la parte de abajo, alcanzamos a escuchar. Y varias historias que pasan en ese museo, o sea, en cuestión de lo paranormal. Este lugar en donde se encuentra el museo, antes que fue, ¿no sabes? Pues, ¿Ese predio? Pues a lo que había comentado el guardia, era una ex hacienda, pero pues pues tomando en cuenta pues la fundación de León y todo, pues hubo muchas cosas pues en ese tiempo. Entonces no dudo que se tengan pues eventos sobrenaturales. Uh-huh. Como antecedente de lo que fue ahí anteriormente. ¿Ya no trabajas en el lugar? No, ya no, ya hace tiempo que dejé de laborar ahí, pero pues con mis compañeros pues sí vivimos algunas experiencias, y viendo esa parte de que pues las historias que nos llegan a contar, pues sí también te causa así como que impacto y te pones a pensar pues qué hubo en ese tiempo, cómo pues fue esa historia en cuestión a la fundación de León y todo eso. Claro. Oye, ¿en algún momento sentiste o pasó el deseo o pasó por tu mente la idea de ya no trabajar ahí por este motivo, o era algo sobrellevado? Llevadero. No, de hecho, pues como te comento, pues en ese tiempo era un poco escéptico, pero después de esos sucesos empecé como a creer sobre todos esos eventos paranormales. Porque pues a mí en particular pues me llegaron a pasar
2 veces, bueno, pero pues algunos compañeros sí tuvieron otras situaciones donde pues los espantaron y muy feo. A ver, ¿por qué muy feo? ¿Qué les pasó? Porque, por ejemplo, a uno de mis compañeros hay una sala, bueno, la verdad estaba muy pues arrinconada y pues a él sí le tiraron todos los lentes porque como está la pantalla IMAX, pues se cayó todo el estándar de los lentes y pues se llevó el sustote de su vida. Y como pues nunca le platicaban las historias, pero pues él tampoco no creía y pues ahí él empezó a creer. Ok, no había ningún motivo por el cual se cayeran los lentes y todos se cayeron, ¿no? Sí, todos se cayeron y pues ya de ahí empezó pues a creer. De hecho, uno de los guardias también nos llegó a comentar que al momento de hacer las inspecciones a la sala, se veía a lo lejos, pues como las sombras. Había una exhibición que reflejaba como la parte de las sombras, o sea, como lo fosforescente. Bueno, le apretaban ese botón y reflejaba tu sombra. Entonces, cuando él pasaba a revisar eso, él veía que las sombras como se movían, pero pues también si nos ponemos a pensar en cuestión como todo lo científico y así como analizando esa parte, pues también como que meten esas ideas que tiene que ver sobre esa parte de la ciencia. Pero pues ellos pues tienen más historias y la verdad pues sí se sacaban mucho de onda. ¿Cómo no? Oye, pues agradecemos, Luis, que te hayas reportado y ya quede aquí este testimonio que quizá alguien más trabaja o ha visitado este lugar y se siente identificado contigo. No, sí, claro que sí, pues la verdad, tengo más historias, bueno, ya yo creo que en otra ocasión, pues igual me pongo en contacto con ustedes y se las platicaré. Claro que sí, aquí te esperamos. Claro que sí, y no, pues la verdad quiero felicitarlos mucho por su programa, la verdad, yo los escucho desde que tenía yo creo 4 años, cuando escuchaba a Juan Ramón. Wow. Que a veces mis papás me prohibían escuchar el programa, pero yo a veces a escondidas me ponía a escucharlo, y la verdad, pues yo creo que en el trabajo, a la medianoche también igual escucho los podcasts, y ahí ando, pues no me pierdo ninguno. 4 años, actualmente, ¿cuántos tienes? Yo, ahorita tengo 24. Vaya, Órale. 20 años. Y nosotros aquí, ¿cómo ves? Uh-huh. Los años nada más pasan por ustedes. Nosotros aquí seguimos escuchando relatos. Qué bueno. Gracias por haber participado. Que estés muy bien y vamos a seguir escuchando relatos. Sí, muchas gracias y gracias por ponerse en contacto conmigo. Gracias a ti. Al contrario, mi querido amigo. Buenas noches a todos. Hola. Soy Lulú. Quisiera platicarles Sí, claro. que hace poco, en diciembre, tuve que ir a hacer limpieza en una casa donde anteriormente yo trabajé y cuidaba a una niña que ya murió hace 6 años. Sí. Entonces ese día estaba yo haciendo la casa, la limpieza, y la señora de la casa salió con su hija a comprar cosas para la cena, ¿no? Entonces yo me quedé sola con la nieta estaba lavando ropa. Entonces yo estaba haciendo un cuarto y iba a pasar al otro cuarto, pero yo escuché ruido. Entonces pedí permiso para pasar al otro cuarto y me contestó una vocecita, sí, güerita. Cuando me dijeron así, me dio un escalofrío porque la niña que murió así me decía. Entonces me meto al cuarto, revisé todo el cuarto, revisé el baño y no había nadie. Entonces me quedé así, volteé para todos lados y no había nadie. Entonces ya esperé que bajara la nieta de ahí arriba y le digo, oye, tú me gritaste desde allá arriba así, güerita, y dice, no, yo no te oí. Entonces eso me pasó. Yo creo que mi niña me saludó en diciembre. ¿Cómo ven? Oye, pero que dijeran incluso güerita. Sí, como le dicen a ella, de cariño, ¿no? La gente que le tiene cierta confianza. Qué interesante, mi querida Lulú, gracias por compartir. A ver, los queremos escuchar aquí, ya tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
con Eddie. Buenas noches. Ah, mi querido Eddie, bienvenido, brother. Qué bueno que estás aquí. ¿Tú nos escuchas ahora dónde? Estoy en Reynosa, Tamaulipas, con mucho frío. Sí, señor, lo sabemos. Pero qué bueno que ahorita con el calor humano vamos a salir adelante, ¿verdad? Bueno, pues mi relato me pasó hace unos años. De hecho, aquí me vino a visitar mi hermana. Wow. Y pues nos pasó, en ese tiempo yo daba clases en una escuela, en un rancho que queda como a unos 40 kilómetros de aquí donde estoy. ¿Sí? Y nos habían invitado. Usted sabe que en los pueblos, en los ranchitos, pues el maestro es como todo mundo lo invita a las fiestas, a las bodas, a los 15 años. Sí, es una Entonces celebridad. toca de que, ¿sabes? Sí, es como que, el maestro te visita es, a una Ajá. personalidad de alto vuelo, ¿no? Eso es, Entonces, mi amigo, sí. en un rancho cercano de ahí hubo una boda y me invitaron a la boda, porque uno de los niños que era mi alumno, pues era sobrino del novio. Entonces, mi hermana tendría unos, ¿cuántos años tenías, Clary? Unos 14 años, 15 por ahí. Y me dice mi hermana, yo quiero ir contigo a la boda. Le digo, nomás que si vamos a la boda te vas a tener que quedar en la casita donde yo me quedo. Ajá. Porque pues en ese tiempo ya empezaba a haber peligro como ahorita en los caminos. Claro, sí. De la violencia y todo esto. Entonces nosotros preferimos quedarnos en el pueblito donde yo daba clases. Uh-huh. Y también llevamos a una muchacha que le dieron permiso a sus papás de ir con nosotros a esa boda, a esa fiesta, con la premura de que se quedara con nosotros. Entonces nosotros fuimos a la fiesta. En ese rancho no había luz. Ya me habían comentado que en ese pueblo asustaban. En el pueblo donde yo daba clases, la gente del otro pueblito donde fuimos a la boda. Sí. Entonces la fiesta terminó como a las 2:10 por ahí de la noche. Entonces en cuanto terminó la fiesta, yo, mi hermana y la muchacha nos regresamos caminando a la escuelita donde yo daba clases, que estaba pues a, digamos, unos 6 kilómetros de distancia. Entonces llegamos como eso de las 3 de la mañana a la escuela para ya dormirnos, porque llegamos cansados de bailar y de estar en la fiesta. Entonces cuando llegamos, estas casas donde yo estaba viviendo era una casa rústica de allá de los tiempos del Porfiriato, de paredes gruesas, y nos encerramos. Entonces ahí en los ranchos, pues las casas no tienen chapas, tienen trancas. O sea, es una madera que se atraviesa y tiene como unos ganchos que está colgante la madera y cierra la puerta. No sé si las conozcan. Entonces yo tranqué la puerta. Claro. Ya estábamos todos, pues mi hermana con la muchacha durmiendo y yo en otra cama durmiendo solo, cuando escuchamos un caballo que relinchaba. Uh-huh. Entonces dice la muchacha, me dice, oiga, profe, asómese, no vaya a ser que pues los pelados estos que andaban allá queriendo bailar con nosotras nos hayan seguido. Porque para eso en la fiesta había unos muchachos que querían bailar con mi hermana, pero mi hermana todavía no baila porque se acostumbra que cumplen 15, pueden bailar. Sí. Entonces yo no la dejé bailar y la otra muchacha tampoco quiso bailar. Entonces el único que bailó pues fui yo. Ajá. Pero venían cansadas de la caminata, de estar ahí pues en la fiesta, viendo la boda y todo esto. Y pues yo salí a asomarme, ¿no? A ver quién era, porque se oía que el caballo daba vueltas y relinchaba. Sí. Y se oía pues como los espolones que traen los caballerangos aquí, todos usan espolones. Bueno, ajá, en ese tiempo se usaban todavía los espolones. Sí. No le estoy hablando de hace unos como, ¿qué será? 20 años. Ok. Sí. Y aquí todavía los muchachos usaban espolones para andar arriba del caballo. Entonces se oían los espolones donde daba vuelta la estrellita y se oía, tienen un sonido especial. Y salía yo a asomarme y pues me fijé que yo en ese tiempo ya tenía celular y me fijo que el celular era a las 3 de la mañana. Bueno, pues entonces
yo me meto y escucho escándalo. El salón de clases estaba como a unos 100 metros de ahí de la casita del maestro. Ujú. Y escucho el salón de clases que se oía ruido. Sí. Entonces las muchachas se asustaron y yo me levanté y fui y prendí la luz del salón de clases. Sí. Como la escuela estaba encerrada, o sea, la escuela tenía su barda y su cerca y todo, pues yo decía, bueno, pues alguien se metió, a lo mejor quieren robar o algo. Entonces prendí la luz del salón de clases y me metí de nuevo. Ujú. Y ya cuando estábamos a punto de dormir de nuevo, se oía donde va el caballo caminando y se oía pues el relinchido, porque ese pueblo, la calle estaba empedregada con caliche. No sé si ustedes conozcan el caliche. Ajá. Pero se oía donde los cascos del caballo pisaban las piedras Sí. y donde relinchaba. Sí. Y pues nosotros nos dio miedo, a la vez nos dio miedo y a la vez pues ya dije, yo ya no voy a salir, porque ya fueron muchas veces que salí. A lo mejor esta persona quiere que yo salga para entrar a hacerle algo a las muchachas. Sí. Entonces pues ya lo último que fue es que tranqué las ventanas y me acuerdo que dejamos un quinqué prendido toda la noche porque no había luz en esos pueblos. Ujú. Los pueblos eran de quinqué. Sí. Ahorita ya hay luz, pero en ese tiempo no. Ujú. Entonces fue una experiencia pues muy fría, porque pues se oía el animal y no nomás lo oí yo, lo oyeron otras 2 personas y fue como pues algo que yo ya sabía que iba a pasar, porque sí me decían que allá asustaban, pero a mí nunca me habían asustado en todo el trayecto que yo había estado en el ciclo escolar, Ujú. sino hasta ese día que por cierto pues era como fue más o menos en estos meses de que hace frío, porque pues sucedió. Y cuando venimos a la casa de mi mamá, le platicamos a mis papás. Vivía mi papá y mi mamá todavía, y mi papá nos platicó que en esos ranchos siempre había espantos, porque así decía mi papá, en ese rancho hay espantos. A mí no me gusta ir a ese rancho porque ahí hay espantos. Por eso pues el maestro que antes daba clases ahí huyó de esa escuela. Órale. Pero yo me enteré ya hasta que finalizó el ciclo escolar, y todavía me quedé otro ciclo escolar siguiente dando clases en esa escuela. Ujú. Y durante todo el otro ciclo escolar pues no me sucedió nada. No me sucedió nada, nada más fue eso de que ese caballo, se oía el jinete y se oía el caballo. Y pues por ahí cuentan que era el charro negro. Sí. O sea, la gente cuenta que ahí se aparecía el charro negro. ¿Por qué? ¿Por qué decían que era el charro negro? ¿Alguien ya lo había visto? Porque ya lo habían visto otras personas, o sea, Ajá. las gentes grandes de ese pueblito, pues me Sí. invitaban que a tomar el café, que a cenar, y me decían, oiga maestro, ¿y no se ha encontrado el charro negro? Porque usted pues lo vemos que anda en la noche. Ajá. Y me decían, ¿por qué no se queda aquí a dormir a la casa? ¿Por qué se va ahí a la escuelita? Pues ahí asustan, quédese aquí. Y pues la gente se empeñaba que me quedara a dormir en sus casas, pero no, yo me regresaba a la escuela, así fueran las 10 de la noche, las 11 de la noche, yo me regresaba y me decían, un día se le va a aparecer el charro negro. Ay, sí, Entonces, amigo. pues eso pasó, pero fue un día de fiesta que veníamos nosotros cansados, y pues de ahí ya no me volvieron a asustar en ese pueblo. Ok. Entonces, mi hermana regresó muy asustada, ya no quería ir para allá. Sí, ya me imagino. ¿Y por qué dejaste ese pueblo, amigo? Lo que pasa es que a mí me cambiaron a otro sector escolar, Mm. y yo dejé de dar clases en ese pueblito porque pues mi nivel académico subió, entonces yo empecé a prepararme más y pues me fui a dar clases allá para el lado de Guadalajara, Ah, ok. donde también me pasaron muchas cosas. Claro. Ahí sí, luego llegando, yo di clases en San Cristóbal de la Barranca, así se llama el municipio, Ajá. cerquita de Guadalajara, digamos a 1 hora de Guadalajara, y ahí también, pues ahí luego llegando viví cosas sobrenaturales. Pero aquí en mi estado, en Tamaulipas, aquí en Reynosa, me pasó eso ahí en ese lugar, se llama Congregación Garza.
Ajá. Es un pueblo muy viejo, tiene más de 500 años ese pueblo, entonces Órale. pues hay casas ahí de la época colonial, de la época del Porfiriato, por ahí pasaba, pues era el Camino Real donde pasó Benito Juárez por ahí, de hecho ahí hay una casa donde estuvo Benito Juárez quedándose cuando anduvo en la Guerra de Reforma. Ajá. Ok. Entonces pues para mí era un honor que pues estar a un lado de una casa donde estuvo pues una personalidad tan grande como Benito Juárez. Claro, un lugar con historia, ¿no? Sí, es un pueblo histórico aquí en Reynosa, de hecho ahí iba a ser Reynosa, Sí. pero cuando vinieron los americanos a invadir, que fue digamos más atrás de Benito Juárez, Ujú. el pueblo se movió a la orilla del río Bravo para proteger el territorio nacional. Pero ese pueblo tiene mucha historia, tiene pues ese es el panteón, yo creo que es el de los primeros que hubo aquí en el noreste de México. Fue un pueblo fundado por franciscanos. Sí. Ay, no, a mí no me da miedo aquí. Dice ¿Cómo? mi hermana que si no me da miedo contarlo, digo no. No, porque pues es algo que ya te pasó hace tiempo y pues tú lo relatas. Créame que usted visita ese pueblo y es un pueblo bonito, pero es un pueblo con muy poquita gente. Sí. Como ¿Y un por pueblo qué, vamos, no creció el pueblo? ¿Por qué se quedó así con poca gente? Bueno, le decía porque en esa época pues se recorrieron a donde ahora es la ciudad de Reynosa, a orillas del río Bravo. Entonces la gente, los fundadores, pues muchos sí se quedaron a vivir ahí, pero allá le estoy hablando por las épocas revolucionarias, digamos allá en 1920, 1910, les ofrecieron a todos los rancheros oportunidades de empleo, de empresas y así, y pues ellos se corrieron a Reynosa, lo que ahora es la ciudad de Reynosa, y dejaron Congregación Garza pues ahí donde está. Primero se fueron a un pueblo que se llamaba Reynosa Díaz y luego ya ahí donde ahora es Reynosa. Y luego pues les metieron el tren, o sea, les metieron el ferrocarril y pues la gente por la comodidad, porque el ferrocarril en aquellos años traía industria, traía negocios. Sí, progreso. Donde había ferrocarril había dinero, entonces pues ellos se movieron a donde estaba la estación del ferrocarril. Sí. Y dejaron el pueblo ahí, pero en ese pueblo todavía vive gente. Ajá. Y gente muy longeva, porque en aquellos años pues yo iba a cenar con los bisabuelitos de uno de mis alumnos y era gente de 109 años, de ¡Wow! 106 años. En Reynosa estaba ese pueblo, bueno, sigue estando, de hecho ustedes lo pueden visitar cuando vengan, pero es un pueblo de los más viejos que hay en Tamaulipas. Wow. Entonces, usted va al panteón y las lápidas tienen pues dataciones de 1700, de allá de Oye, qué la cosa, época de los españoles. Sí, se ha preservado ahí ese espacio, porque, bueno, si bien es cierto que pues ya no hay lugares donde sepultar a las personas, a veces ya le llaman perpetuidad, si no me equivoco, ¿no? Sí. No existe perpetuidad en todos lados, ahora ya nada más hay que refrendar cada 7 años, porque si no, te sacan los restos de tu familiar y revenden nuevamente. Sí, cada pueblo tiene su panteón. Mira, qué bien. Y cada familia tiene su espacio en sus gavetas o donde lo van a enterrar en su tumba. Aquí todavía se acostumbran entierros funerarios como allá en los años de antes. Sí, vaya. Y se ve a veces la gente hasta 3 días. Ok. Muy bien. Oye, tú que eres maestro, ¿cuál es la razón por lo que lo velan 3 días? O sea, ¿cuál es el conocimiento que tú tienes? ¿Por qué razón 3 días? Aquí en el norte se velaban 3 días porque había casos que la gente tenía catalepsia. Ya. Entonces, hay muchas lápidas que tienen una campanita y les amarraban un cordón al ataúd para que, estamos hablando de los años 1800, para que si la persona estaba viva, había el que velaba el panteón, el que se quedaba en el panteón y jalaba la campanita y el sepulturero iba y lo desenterraba. Entonces se quedó la costumbre de que había que velarlo un día para ver si despertaba
y el otro día pues para pues ya velarlo comúnmente como despedirse, darle sí. los óleos y Ajá. despedirlo y ponerle cirios, porque también aquí pues todavía se ponen los cirios, aunque ya hay muchas empresas funerarias que ya no los traen, ya traen eléctricos, Ajá. Ok. pero se dice que hay que poner el cirio porque si uno no pone el cirio, el muerto no descansa en paz. Eso es. Entonces, se daba eso y se daba porque antes la preparación de un muerto era más elaborada que ahora. Ajá. O sea, antes se moría una persona y en todos los pueblos había alguien que preparaba al muerto y se usaba el vinagre para preservar el cuerpo. Ajá. Se usaba el vinagre y sales. Entonces, esas sales ya no se venden. Antes se vendían en lo que se llamaba droguerías. Ahora Sí. ya no existen. Ajá. Entonces, aquí en el norte, pues, sobre todo la gente cuando moría en épocas de invierno. No sé a qué se deba, Ujú. pero pues en época de invierno, pues aquí los fríos son de -2 grados, de 1 grado, o sea, a punto de que hay hielo. Entonces, Sí. pues se preservan más. Entonces, por eso yo creo que los velaban 3 días. Y ahorita todavía sigue existiendo esa costumbre, pero ahora cambió el patrón. Ahora los velan 3 días, que porque el familiar vive en Houston, que porque el familiar vive en vive en Montreal, y tienen que esperar a que lleguen los hijos del difunto. Eso es, sí. Wow, amigo. Pues mira, qué interesante, mi querido Eddie. Hemos escuchado una historia, pues muy buena, muy, yo creo que muy enriquecedora en el sentido de que todavía se preservan algunas costumbres. Dices, bueno, ahora el motivo es diferente. Como los familiares, muchos se van a Estados Unidos o cualquier otra parte, dan tiempo para que lleguen a despedirse, ¿verdad? Sí, y los tienen que esperar. Entonces ahora la preparación del cuerpo, el embalsamiento, la persona que embalsama los cuerpos, pues los embalsama con químicos que ya pues produce la farmacéutica, no ahora. Y hay unos que incluso pueden durar hasta 10 días. Wow. Sí, ya me imagino. Y pueden durar 10 días, pero pues en mi caso yo cuando preparo una persona para que dure más tiempo, porque pues ya no me dedico a dar clases, ahorita yo ya me dedico a las ciencias forenses. No me digas, ¿en serio? Sí, ¿Y por qué cambiaste de giro? Forenses. Pues por cuestión económica, porque pues en el tiempo que yo daba clases era muy mal pagado el profesor, o sea, la docencia es uno de los ramos que sufre más el golpe del cambio de gobierno, entonces pues yo ganaba muy poco. Ajá. Entonces, de hecho, pues era el único medio que yo tenía para poder sobresalir aquí cuando tú no eres de una familia pudiente, pues lo único que hay aquí en la zona norte o en los pueblos, pues es estudiar para maestro. Ya siendo maestro, pues te puedes pagar otra carrera. Vaya. Entonces ahora, ¿qué eres? ¿Tanatopraxólogo o eres forense? ¿Qué eres? Médico forense. Médico forense, amigo. Me deja sorprendido, ¿eh? Y de hecho yo tengo un esqueleto. Ajá. O sea, yo estoy viendo que el tema es de los cráneos. O sea, yo tengo un esqueleto en mi casa, sí, que es un esqueleto que compré cuando fui estudiante de medicina forense para pues aprender las partes anatómicas óseas. O sea, pues en cuántas partes se subdivide el cerebro, cuántos huesos lo conforman, etcétera, etcétera. Y mi esqueleto, mi cráneo lo tengo arriba en una cómoda, y varias veces, una vez me brincó de arriba y se me cayó al suelo y se quebró la mandíbula. Se la tuve que volver a pegar con cola loca. Órale. Pero solito el cráneo, se brincó solito. Ajá. Solito. Se movió Entonces, sin razón aparente. Sí, pues no es que no existan las cosas sobrenaturales, sino que a veces no las percibimos. Están alrededor de nosotros, pasan consecuentemente, pero la gente no las percibe. Sí. Yo con la experiencia que ya tengo en esta área, yo sé que existen, pero pues hay gente que es todavía escéptica y hasta que no le sucede algo sobrenatural es cuando empiezan a creer. Uh-huh. Sí, correcto, lo mencionábamos hace un momento con nuestro amigo Rogelio, ¿no? Que decía, es que
Yo vi que se movió un triciclo, pero yo no creo. Yo a lo mejor estaba mal acomodado, cosas así, ¿no? O sea, no se O acaban sea, de en convencer. mis años de juventud, cuando yo daba clases ahí en ese pueblo, me decían del charro negro y que si no tenía miedo. Y pues ya hasta aquel día que nos pasó, ya creí que sí se aparecía el charro negro, porque se oía el caballo. Y mi hermana lo escuchó, la otra muchacha lo escuchó, o sea, no fue, ay, a lo mejor comí, no sé, setas o comí una hierba o tomé un té que me hizo ver visiones, cuando pasaron alucinaciones en mi cerebro por las endorfinas, no sé, cualquier explicación científica, porque no le puede pasar a 3 personas la misma situación, no puede ser, o sea, no hay una forma de que digas, pues fue algo que comimos. Sí. Ujú. Sí, te entiendo perfectamente, mi querido amigo. Entonces aquí en los pueblos pasan cosas, pero a veces la gente le da miedo comentarlas por situaciones que suceden, ¿no? Hay pueblos donde la gente le da miedo decir porque el maestro no quiere ya estar en el pueblo, porque le da miedo, y se va el maestro y los niños se quedan sin maestro, y la gente sí. Sí. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué nadie quiere dar clases en ese pueblo cuando me lo asignaron? Uh-huh. Y no me decía el supervisor, no, mira, que te vamos a pagar un poquito más y te vamos a dar arraigo, porque en ese tiempo daban un apoyo económico que se llamaba arraigo, que pues casi era lo mismo que te daban de sueldo. Decías, uy, pues tengo doble sueldo, Sí. me voy. Ajá. Me voy al pueblo y no queda muy lejos de mi casa, está como a 30, 40 kilómetros, me voy. Pero la razón no era otra, sino que pues era para que aguantaras los sustos, ¿no? Sí, porque el otro maestro pensaras. se fue precisamente porque lo molestaban ahí en la escuela, se le aparecían niños, y el otro maestro, como él practicaba cierta religión que involucra pues verse con espíritus y eso, pues lo molestaban muchísimo. Porque yo ya estando en el pueblo me platicaron lo que hacía el otro maestro, ¿no? Es que el otro maestro era, ¿cómo les dicen ahora? Santero. Ajá. Y yo me quedaba sorprendido porque tú dices, bueno, ¿cómo puede ser que una persona preparada, un maestro, sea eso? Bueno, pero sí los hay. Otro aspecto, ¿no? De nuestras creencias, ¿no? Y en ese caso se le respeta. Lo que se me hace extraño es de que, pues él siendo santero, pues, se espantaba, ¿verdad? ¿O se espantó? Sí, pues sí, porque quién sabe qué llegó a ver ahí. ¿Qué te podía esperar a ti que tú no eres santero? No, yo todavía aguanté un año, o sea, después sí, de lo amigo. que me pasó, aguanté un año todavía. Sí, claro. Porque no había quien quisiera ir a ese lugar. Y ahora que me dedico a las ciencias forenses, cuando me pasan cosas, se me mueven las cosas o algo, tengo una cuñada que me dice, cuñado, cuando vengas de tu trabajo, bárrete. Le digo, ¿pero por qué me voy a barrer? Dice, no, es que yo a veces siento presencias cuando tú estás ahí. ¿A poco? ¿Cómo que vas a sentir presencias? Sí, me dice mi cuñada que ella siente que le cierran la puerta o como por ejemplo, ahorita estoy aquí en Reynosa y ahí donde radico en Ciudad de México me dicen que se oyen ruidos adentro de mi habitación. Ajá. Entonces, como yo dejo cerrado con llave mi habitación, pues dice mi hermano, oye, se oyen ruidos, se oye que prenden la computadora, se oye que prenden la luz del baño, se ve por fuera que está prendida la luz del baño. Le digo a mi hermano, ay, deja que se oigan cosas, no, tú no te preocupes. Así es, mi querido No Eddie. te preocupes, son espíritus chocarreros. ¿Será? Esos espíritus traviesos. Amigo, muchísimas gracias, Eddie, por tu participación y bueno, sabemos que tú siempre estás pendiente de nuestras emisiones y ahora con la certeza de que tú pues ya te dedicas a una rama bastante interesante para nosotros, seguro estoy que próximamente tendrás algún relato que regalarnos. Buenas noches, Jenny y Nacho. De nuevo un saludo para ustedes. Y yo quería compartirles que cuando era pequeño, tenía también como unos 6 años, si recuerdo. Un día se nos asustó un perro a mí y a mis primos. Entonces andábamos muy asustados. Recuerdo que fuimos con una tía
nos barrió, pero yo recuerdo que nos barrió como con una piedra y nos estuvo barriendo, jalaba orejas y así, ¿verdad? Porque sí estábamos asustados. Y esa piedra la echó a un cocedor de esos de leña, donde hacen el pan, recuerdo. Y recuerdo que cuando la sacaron, esa piedra tenía la forma de un perro. Fueron días, ¿verdad? Cuando sacaron esa piedra y cuando sacan, pues mi primo lo destruye, el perro. Y recuerdo que, no sé, a los días ya no veíamos al perro que nos había asustado, como pasábamos siempre por esa calle, pues siempre nos ladraba y todo, ¿verdad? Pero esa vez, después de que se había destruido el perro, ya no lo veíamos. Después nos dimos cuenta que, pues el perro parece se había muerto. Digo yo qué culpa tenía el perro, ¿verdad? Pero, o no sé si fue por causa de eso, ¿verdad? Lo que hizo mi tía, pero la verdad, pues al parecer nos curamos porque no queríamos ni comer en ese entonces. Pero sí, fue una historia que así al paso de los años, pues entre mis primos y yo nos ponemos como siempre sale en la plática, ¿no? Que como recuerdan ese perro, el perro que nos asustó. Era mi aportación, saludos. Y un abrazo. Gracias. Yo quisiera contar el relato de cuando nosotros éramos pequeños. Mi padrastro era el que siempre se encargaba de poner las ofrendas para pues todos los difuntos que teníamos. Él en una ocasión también quería ponerle una ofrenda a una señora que cuidaba esa casa donde él ponía las ofrendas. Y entonces le gustaba a él que nosotros, cuando él terminara de poner las ofrendas, pues nos sentáramos a rezar con él. Entonces en esa ocasión, cuando terminó de poner la ofrenda, al fondo hay una puerta que es tan livianita que no es posible que esté abierta, sino es que le pusiéramos algo para que se detuviera. Pero de hecho, cuando terminó de poner la ofrenda, se empezó a oír que la puerta se iba abriendo poco a poco y a rechinar. Entonces mi padrastro grita, ¿verdad? Pásale, Chelita. Y nosotros nada más nos volteamos a ver y se nos enchinó el cuero. Y de verdad que sí, nunca vamos a olvidar ese día. Y pues la verdad, ese es mi relato. Se los cuento con mucho cariño. Buenas noches. Hola, Ginny, Nacho, buenas noches. Yo vivo acá en Minnesota, ¿verdad? Y en el verano nos íbamos a pescar casi pegado con Canadá. Es un río. En el tiempo cuando baja el agua de las montañas, como es pura agua de la nieve, cuando se empieza a deshacer, pues es un agua muy limpia. Y acostumbraba a irnos el viernes en la tarde y nos veíamos los domingos en la mañana. Y yo me acuerdo que mi niña estaba chiquita, Cielo Azul, estaba chiquita y pues ahí nos quedábamos a dormir, ¿verdad? En la orilla del río, en casitas de campaña, a pescar todo lo que era viernes en la noche, el sábado y parte del domingo en la mañana. Pero fíjate que yo sí me acuerdo de que me decía mi mamá que teníamos que hablarle a los hijos para que se regresaran, no se quedara el alma, el espíritu de ellos ahí, ¿verdad? Sí, y yo sí me acuerdo que de regreso siempre, Cielo Azul García, vente conmigo, Cielo Azul García, regresa. Sí. Pero los americanos y los demás, de los que estaban allí, nadie, para ellos es normal la vida así, dormir ahí a la orilla del río y ellos nunca están con los cuentos que nosotros los latinos hacemos. Sí, eso sí. Bueno, eso es lo que quería decir. Buenas noches a todos. Bendiciones para todos. Perdón por mandar mi relato por partes, pero con respecto a lo del perro, ¿no? Siguiendo tocando el tema del perro negro. Después de que yo salí de terapia intensiva, al regresar a mi casa, mi mamá tiene un cuadro a la entrada. En ese entonces estaba en la entrada de la casa el cuadro de la última cena. Y yo le señalaba, papá, papá. Y me preguntaba ella, ¿quién? ¿Quién es papá? Y yo le señalaba a Jesús. Mi mamá, pues mi familia y los médicos que en su momento pues me atendieron, decían que yo era la niña milagro, por haberme pues salvado, ¿no? Porque lo que me dio fue una infección en la sangre por penicilina, pues medicina caducada, ¿no?
Órale. Es la famosa pseudomonas, infección en la sangre. Pues yo para ellos soy y fui un milagro en su momento. Y pues eso es concluye el relato del perro negro. Otra experiencia que tengo del perro negro es que una conocida, su casa era de 2 pisos, y al momento de ir a ver a su hijo, ¿no? A su cuarto, el cuarto de su hijo daba hacia el balcón, y ella vio un perro negro. Pasa la señora al cuarto y el hijo pues saca al perro, pues recorre toda la casa, y a los 2 días el hijo se suicida en ese mismo cuarto. Caray. Todos dicen coincidencia, demonio, no lo sé, pero hay algo ya muy relacionado con el perro negro que pues no es de buen aspecto, ¿no? Tamaño era como un rotundo Doberman, más o menos alto. Entonces sí, de talla grande. No sabría. Y el perro que por ejemplo estaba en mi casa era negro, ¿no? O sea, de robusto, pero no decían de mal aspecto o no. Buenas noches. ¿Cómo empieza todo? Pues bien, estábamos en un campamento nosotros, unos amigos, ¿va? Estábamos en un bosque que aquí de la ciudad, es un bosque urbano. Sí. Pues estábamos haciendo nuestras actividades, ¿va? De pesca, de caza, ¿va? De tiro, de gaocha. Ok. De repente, pues estábamos así, haciendo nuestras salchichas, nuestra bombomba, y de repente pues llegaron unos soldados de la marina, ¿va? Estaban haciendo actividades de esos de deforestación. Sí. Pues tenían su equipo y todo, más su gente, y nos dijeron que tenían mucho cuidado porque en esta zona pues ya habían dado una advertencia de que pasaban cosas extrañas, ¿verdad tú, Diana? Sí. Pasaban así, ¿Ya era de noche? era de la tarde, más o menos como las 7, 8, pero nos dijeron que pues pues en los árboles había así como bolas de fuego, así que se veían así dijeron los soldados que eran que estaban como cazando así a las brujas esos. O sea, ese tipo de bolas de fuego que sí te han contado eso. Sí, claro. Estas bolas de fuego que no vienen solas, sino vienen en grupo. ¿Por qué vienen en grupo? ¿Son las mismas energías o qué? Sí, son varias. Seguramente viste, ¿qué será? 2, 3, ¿cuántas viste? Vimos como si fueran unos colmillos ahí colgados, tú, Llena. Estaban sí. Unas garras, o sea, garras de esas que eran de los mismos residuos de las brujas, ¿verdad? Sí. Dejan residuos de la misma, o dicen que cuando hay ellos se casan con niños chiquitos, ¿va? O sea, se alimentan de sus seres, ¿va? Sí. Eso se dice. Pero bueno, en la antigüedad o sea, siempre se ha habido eso de que el chiquito le llama la atención, ¿va? Y nosotros veníamos una prima que tenía un niño no tan chiquito, pero sí pues cuidamos, ¿va? O sea, vimos esa colina y pues de repente vimos las bolas de fuego, nos asustamos y nos bajamos y espantamos, ¿va? Claro. Y además le tomaron, yo creo que más miedo por lo que ya les habían comentado, ¿no? Sí, de que nos había comentado los del ejército, eso. Ok. Y pues táctico.
pues que estaban tenían testimonios de que en ese bosque pues, tenía muchas apariciones. Mucha gente cuenta de eso. Después de eso ya no volvieron a ir por allá. No, ya no, motivo como si una energía llena. Sí, claro. Vaya, pues nosotros agradecemos, Alejandro, que hayas compartido esta experiencia de la presencia de lo que se dice son unas brujas en forma de bolas de fuego. ¿Para qué exponerse y volver a este sitio? Mejor ya lo dejamos de lado. Y nosotros agradecemos tu presencia. Reportándose Luis Carlos Roldán. Y sí, hace algunos años cuando trabajaba para una tienda departamental ahí en Azcapotzalco, en el Rosario, sí, ahí se aparecía alguien a quien le llamábamos el hombre de azul. El hombre de azul era un policía bancario industrial que le dio un infarto en una de las bodegas y él continuaba haciendo su rondín. Me tocó verlo el primer día que llegué a trabajar. Y de ahí pues ya sabíamos que ahí se encontraba. También se aparecía un niño quien sacaba las pelotas del contenedor, quien se ponía a jugar con los carritos del súper o con los triciclos. Varios de los compañeros lo vieron. E incluso alguno de los auxiliares de seguridad se renunció. Yo ahí era subjefe de seguridad y bueno, pues allí aguantamos durante 3 años y sin problema, ¿no? Pero sí se veían muchas actividades. Igual aquí en el hotel ahora en donde me encuentro también se ve un poco. No doy el nombre por obvias razones, aunque ustedes ya lo saben. Les mando un abrazo, que estén muy bien, felicidades. Hola Gina y Nacho, amigos peludomaníacos. Les cuento la historia de mi hermana cuando vivía en Utah, vivía en unos apartamentos. Ella estaba embarazada de mi primer sobrino y ella trabajaba. Y dice que en las noches, cuando ella llegaba a descansar, sentía que cuando estaba sola nada más sentía que la tocaban, que le sobaban los pies, y dice que una vez llegó tan cansada que se acostó y se quedó dormida y le empezaron a sobar los pies y ella entre ojos entre dormida abrió los ojos y dice que era una viejita que le estaba sobando los pies y que ella le dijo, ay, síguele porque sí me duele. Y dice que desapareció. Entonces ella decía, ay, ya jamás la volví a sentir, pero sí dice que era una viejita que ella la vio cuando le estaba sobando los pies. Y ya, yo creo que le espantó al decirle que siguiera, de haber dicho, no, mejor me voy. Gracias, cuídense, papá. Pero mira, me dio, no se espantó. Obvio, ves a alguien que te está sobando los pies, aunque estés muy cansada o te duelan mucho, te espantas. Pero ella al contrario, fue quien espantó a esa aparición. Yo conozco una persona que ella fue pagando poco a poco su caja para no dejar gastos a sus hijos. Ajá. Y en la primera ocasión falleció una de sus hijas. Ya la enterraron y todo. Y a la siguiente siguió ella con lo mismo. Ocupó ese cajón para su hija y después volvió a empezar a pagar lo suyo. Otra vez pasa un tiempo, todavía no acaba de pagarlo, pero ya iba avanzando y muere otro de sus hijas. Entonces, yo pienso que no es buena idea que pagues eso. Puedes dejar a lo mejor una cantidad para gastos, pero no directamente pagar por si tu caja o todo lo que implica para un difuntito, porque yo siento que ella estuvo pagando según para ella y se le fueron muriendo familiares, o sea, sus hijas. Entonces, la verdad, a mí no se me hace muy buena idea eso. Yo espero que escuchen mi relato. Soy María Félix. Mi querida María Félix. Lo tomaron como una cosa augurio. Ajá, que la señora quería pagar lo de ella y fallecieron sus hijos. Exacto. Híjole, pero mira,
Es que esto es difícil. ¿Ustedes qué opinan al respecto, mis amigos? ¿Hay que ir previendo, ir pagando tus servicios funerarios con tiempo? ¿O esperamos hasta que ya la mera hora a ver cómo lo resuelven los demás? El fantasma errante.